Hola chicos, les saluda el profesor Álvaro, ya estamos en el capítulo número 6 del curso de geometría, ¿sí? Muy bien, vamos a ir avanzando entonces, nuestro tema, recuerda, nuestro tema es polígono, ¿sí? Un polígono, ¿no? Es una figura geométrica que tiene alguna cantidad de lados, los cuales se pueden graficar en un plano, ¿sí? Poli, muchos, y gonos tiene que ver con lados, ¿no? Muchos lados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? El de 3 lados sabemos que se llama triángulo, el de 4 lados, no me vayas a decir cuadrado, ¿ah? Aunque el cuadrado es un polígono de 4 lados, pero la palabra correcta para nombrar un polígono de 4 lados es cuadrilátero, ¿sí? De 5 lados pentágono, 6 lados hexágono y así sucesivamente, ¿no? Ustedes también tienen este material informativo ahí en su libro, ¿no? O si no tienen su texto, pues pueden conseguirlo pues en la plataforma del colegio. Ahí está todo el material que tú necesitas para este tema. Bien, vamos de frente, ¿no? A los ejercicios. Por ahí, ¿no? Tenemos algunos ejercicios de aplicación, los cuales están en la página 183, ¿no? Vamos a avanzar. Nivel 1, pregunta número 1. Dice ahí, calcular el número de lados de aquel polígono. Cuando dice calcular el número de lados, normalmente aquí en este tema vamos a denotar como número de lados a la letra n, ¿ya? N representa el número de lados. Entonces me están pidiendo el número de lados. Calcule el número de lados de aquel polígono cuya suma de ángulos internos, ¿no? Y ángulos externos, ¿no? Repito, cuya suma de ángulos internos más la suma de sus ángulos externos es igual a 3960 grados. Calcule el número de lados de un polígono donde la suma de sus ángulos internos más su suma de ángulos externos es 3960 grados. Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo le damos solución a esto? Recordando, ¿no? Que para hallar la suma de ángulos internos se emplea esta formulita, ¿no? 180 por el número de lados menos 2. Y si quiero calcular la suma de ángulos externos, simplemente es 360 grados. Entonces, aquí, esto es 180 paréntesis n menos 2 más 360 grados, esto es igual a 3960 grados. Y obviamente, ¿no? A este 360 lo vamos a mandar a restar, ¿ya? Me va a quedar así, 180 paréntesis n menos 2 es igual a 3600, ¿no? 3960 le quito 360, quedaría 3600. ¿Qué puedo hacer? Bueno, simplificar un cerito y un cerito. Este 18 mandarlo a dividir al otro lado. ¿Y qué me va a quedar en este lado? N menos 2. Y cuando el 18 se va a dividir al 360, eso da como resultado 20. 20, ¿ya? Y de aquí el menos 2 se va a sumar al otro lado y n vale 22. Aunque en las claves están con grados, ¿no? Pero esos graditos están mal, ¿ya? El número de lados no se expresa en grados, ¿no? El número de lados es simplemente esto. Tiene 22 lados. ¿Cómo se llama un polígono que tiene 22 lados? Perdón. ¿Cómo se llama un polígono que tiene 22 lados? Se llama polígono de 22 lados. No se nombra a los polígonos que tengan más de 20 lados. Se les nombra hasta que tienen 20 lados. Después de 20 lados le podemos llamar polígono de 21 lados, de 22 lados, de 50 lados, de 70 lados, etc. Si tiene 20 lados se le llama icosahedro. ¿Sí? No te olvides de eso. Bien, pregunta número 1, ya está. Pregunta número 3. No te olvides que voy avanzando yo con los impares. La 3, hallar el número de diagonales de un polígono convexo. D yo voy a denotar como número de diagonales, ¿sí? El número de diagonales totales que se pueden dibujar o graficar en un polígono convexo. Y para calcular el número de diagonales tengo que saber la formulita, el número de lados por el número de lados menos 3, todo dividido entre 2. De esa manera voy a determinar el número de diagonales. Mira, calcular o hallar el número de diagonales de un polígono convexo sabiendo que su suma de ángulos interiores es 180. O sea, perdón, es 2340. Sabemos por dato que la suma de ángulos interiores es 2340 grados. ¿Y ahora qué hago? Fórmula, bueno. Esto, ahí está la fórmula, ¿no? 180 paréntesis n menos 2 es igual a 2340. Entonces, un cerito y un cerito se va, ¿no? El 18 se va a dividir al 234. ¿Cuánto es 234 entre 18? ¿No? El resultado, si no me equivoco, a ver,
Vamos a multiplicar o dividir ya 234 entre 18. A 1 por 18, 18, acá queda 5 bajo el 4 y acá sería 3. 3 por 18, ahí está, 54. Cuando el 18 se va a dividir al 234 da 13. Y de aquí el valor de n sería 15. ¿Eso qué significa? Que el polígono tiene 15 lados. ¿Esa es la pregunta? No, esa no es la pregunta. No, vamos a lo que piden en el problema. Lo que piden en el problema es que yo calcule el número de diagonales. Pero, tengo la formulita. El número de diagonales es número de lados, o sea, 15 multiplicado por el número de lados menos 3. 15 menos 3, 12. Todo esto entre 2. 15 por 12 entre 2. 12 entre 2 es 6 y 6 por 15 es 90. Es decir, se pueden trazar 90 diagonales en un polígono cuya suma de ángulos interiores es 2340 grados. Muy bien. Es importante la fórmula, ¿no? Porque imagínate que yo calcule, encuentre, ¿no?, el polígono de 15 lados. N vale 15. Y no me voy a poner a dibujar un polígono de 15 lados y voy a comenzar a trazar todas las diagonales, ¿no? Ahí está la formulita, chicos. Ya la tienen ustedes. También la tienen en su texto. Bien, pregunta número 5. Dice ahí, en un nonágono regular. Nonágono regular, ¿qué es un polígono regular? A ver, un polígono regular, chicos. A ver, recordemos un poquito. Un polígono regular, vamos a anotar ahí, polígono regular, es aquel polígono que es equilátero, ¿ya? Es aquel polígono que es equilátero y equiángulo a la vez. Y equiángulo a la vez. Cumple esas dos condiciones. Si es que el polígono es un polígono que se denomina equilátero. ¿Sí? No te olvides de eso. Esta información me va a ayudar para esta pregunta, ¿no? Para esa pregunta. Porque ese nonágono es regular. Entonces sabemos que como es equiángulo, X, recuerda la palabra X significa igual, ángulo, pues obviamente ángulos, ¿no? Iguales ángulos, equilátero, iguales lados. Todos sus lados son iguales, todos sus ángulos son iguales. Es decir, ¿no? Yo puedo decir, entonces, bueno, que todos sus ángulos del nonágono son iguales, ¿sí? Y ahí siguen más ángulos, ¿no? Bueno, dice ahí, calcule la medida del ángulo que forman al cortarse las prolongaciones de AB y ED. Voy a prolongar AB, ahí está. Prolongo ED, ahí está. Calcule la medida del ángulo que forman esas prolongaciones. Justamente ese es el ángulo que están pidiendo. Bueno, ¿qué podemos hacer? Fácil, ¿no? No es tan complicado como parece. Quiero que pongas atención. Como te decía, ¿no? Este es el ángulo de ¿quién? El ángulo interno del nonágono regular. Y acá va a haber una formulita. Si yo quiero hallar la medida del ángulo interior de un nonágono regular, hexágono regular, decágono regular, cualquier polígono regular que quieras hallar, esta es la fórmula para encontrar el valor de cada ángulo del polígono regular. ¿Cómo se calcula? 180 por n-2 entre n. ¿Se parece a esta fórmula, no? Claro que sí. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. A ver, ¿cuánto vale I? I es igual a 180 multiplicado por el número de lados menos 2. ¿Cuántos lados tiene? Es un nonágono, ¿no? Y un nonágono, en un nonágono, n vale 9, ¿sí o no? O sea, 9 menos 2, 7, dividido entre n, 9. 180 entre 9 es 20. 20 por 7, 140 grados. Eso significa que este ángulo que está acá, es 140 grados. ¿Sí? El otro ángulo que me interesa es el de acá también. Bueno, el de acá también. Cada uno de ellos vale 140 grados. En realidad todos valen 140 grados, ¿no? 140, el de acá, 140, el de acá también 140. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Observa, ¿no? Como este ángulo es 140, el de acá con el de acá completaría 180, ¿no? Porque este es un ángulo llano. Significa que este ángulo de acá vale 40 grados. El ángulo de acá, ¿no? Como este es 140, el de acá es lo que le falta para 180. Este ángulo también vale 40 grados. ¿Sí? Bien, y vamos a aplicar la propiedad, ¿no? Del boomerang, ¿no? Profe, ¿cuál boomerang? Ya.
Ponga atención, ponga atención. Vamos a marcarlo, a ver, de color rojito, a ver, rojito. ¿Ya? Entonces vamos a marcar. Ahí está. ¿Sí? Vamos marcando entonces ese boomerang que está ahí. En el boomerang se cumple que estos tres ángulos interiores me dan el exterior. Entonces, por la propiedad del boomerang, ¿no? Que se va a cumplir, que 40 más x más 40, 40 más x más 40, ¿no? Me da el externo ahí, 140 grados. Y por lo tanto, el valor de x sería 40 más 40, ¿cuánto es? 80, ¿no? Y ese 80 se va a restar al otro lado, da como resultado 60 grados. Ese es el ángulo formado por las prolongaciones de estas dos rectas, AB y ED. Ya chicos, ahí está. ¿Qué te parece? Solución a esa pregunta. Pregunta número 7. Ya, pregunta número 7. Pero antes vamos a borrar esa división que hemos hecho. ¿Ya? Borramos. Ahora sí chicos, seguimos. Pregunta número 7. Dice, calcule la medida del ángulo interno de un dodecágono regular. Dodecágono. Recuerda que la palabra dodecágono significa que es un polígono que tiene 12 lados. ¿Sí o no? Y si yo quiero hallar la medida del ángulo interno, pues acá tengo su formulita, ¿no? Entonces se sabe que la medida del ángulo interno del dodecágono es 180, que multiplica a n menos 2. O sea, 12 menos 2, 10. Todo dividido entre 12, ¿no? Entre n que vale 12. 180 entre 2 es 15 y 15 por 10, 150 grados. Y eso es todo, facilita. Esa pregunta sí estaba demasiado fácil, ¿no? Demasiado fácil. Pregunta número 9. La pregunta número 9 dice lo siguiente: las medidas de los ángulos internos y externos de un polígono regular están en la proporción de 5 a 1. O sea, la medida del ángulo interno hacia el externo como 5 es a 1. Y con esa información me dice cuántos lados tiene el polígono. Ah, ya. Entonces reemplacemos, pues. ¿Cómo calculo la medida del ángulo interno? ¿Dónde está la formulita? Aquí está, ¿no? La medida del ángulo interno es 180 por n menos 2 entre n. Escribimos 180, ¿no? ¿Qué más? Por n menos 2, todo esto entre n. Este es el ángulo interno. Y todo ese ángulo interno está dividido entre el ángulo externo, que es 360 dividido entre n. Y todo esto es igual a 5 sobre 1. ¿Sí? ¿Cómo hacemos aquí? Extremos y medios, ¿no? Producto de extremos y producto de medios. ¿Sí? Vamos a multiplicarlo y lo dejamos indicado. Sería 180, ¿no? Por n menos 2, todo por n, dividido entre 360 por n. Igual a 5 sobre 1, pues es 5 ya de frente, ¿no? Entonces simplifico n con n se va, 180 1, 180 2. Y este 2 se va a multiplicar para allá. Y escribo lo que me queda, ¿no? Me va a quedar acá n menos 2 es igual a 2 por 5, 10. Y de acá este menos 2 se va a sumar. Y aquí está, ¿no? La cantidad de lados del polígono. El polígono tiene 12 lados. La pregunta es, en la pregunta 9, calcule. A ver, ¿cuántos lados tiene el polígono? Ahí está. ¿Cuántos lados tiene? Tiene 12 lados. 12 lados. Es un dodecágono. Pregunta número 11. La pregunta 11 dice, indica el nombre del polígono en el que su número de diagonales es 4 veces su número de lados más 6. Ay. Bien, fórmula para el número de diagonales, aquí está. Entonces el número de diagonales es n, paréntesis, n menos 3, todo esto entre 2 y todo esto es igual a 4n más 6. Este 2 que está en el denominador voy a pasar a multiplicar a todo esto, ¿sí? Entonces me va a quedar así, n por n menos 3 es igual a 2 por todo esto sería 8n más 12, ¿no? Y ahora tendría que resolver eso, ¿no? Bien, entonces creo que de una vez voy a multiplicar acá, hacer la distributiva, ¿ya? Acá me va a quedar n por n, n al cuadrado, menos 3 veces n. He aplicado propiedad distributiva aquí, ¿ya? Bien, ahora voy a traer todo a este miembro.
n cuadrado, el 8n viene a restar, menos 11n, el 12 viene para acá, menos 12, igual a 0. Aspa simple, ¿te acuerdas? Mira, recién hemos hecho métodos de factorización, ¿no? Factorizamos por aspa simple esto, ¿ya? n, acá 12 por 1, menos más, ¿ya? Al hacer el producto cruzado, puedes verificarlo, por favor, verifícalo, ¿ya? Y me va a dar justamente el término central, el producto cruzado. N por menos 12, menos 12n. N por 1, n. Menos 12n más n, menos 11n. Cumple. ¿Te acuerdas que te dije? Si cumplía, entonces ahora ¿qué voy a hacer? Tomar de frente, ¿no? ¿Eso qué significa? Que n cuadrado menos 11n menos 12, ¿a qué es igual? Es igual, entonces quedaría a n menos 12 por n más 1. Todo esto sería igual a 0. Entonces, para que este producto me dé 0, ¿qué debe pasar? Que uno de los dos tiene que ser 0. O sea que o n menos 12 es igual a 0 o n más 1 es igual a 0. De acá n vale 12 y de acá n vale menos 1. ¿Qué es n? N es el número de lados del polígono. ¿Existirá un polígono que tenga menos 1 lados? No, ¿no? No existe un polígono que tenga menos 1 lado. La cantidad de lados de un polígono es una cantidad entera positiva mayor o igual a 3. Esta es la respuesta entonces, ¿no? ¿No? Por lo tanto, n es igual a 12. Pero la pregunta es, indique el nombre del polígono. ¿Y cómo se llama ese polígono? Dodecágono. Y esa sería la respuesta en esa pregunta 11. Vamos a la pregunta 13. ¿Ya? Pregunta 13. ¿Qué tenemos? A ver. Dice ahí, en el polígono regular, ya explicamos que es polígono regular, no es aquel polígono que todos sus lados son iguales, está aquí anotado, y todos sus ángulos también son iguales. En el polígono regular, determine o halle el valor de x, este es x. ¿Qué polígono regular es este? Este es un hexágono regular, ¿verdad? Ese es un hexágono regular, acá le han puesto unas líneas acá, ¿no? Para no confundir, han puesto acá unas líneas, ahora sí, ¿no? A ver, ese es un hexágono regular, ¿no? Entonces yo puedo calcular tranquilamente cada valor de su ángulo interno, ¿sí o no? ¿No? Podemos calcular. A ver, por aquí, vamos a calcular el valor de su ángulo interno. A ver, ¿cuánto vale su ángulo interno? Fórmula, 180, paréntesis. ¿Dónde está la fórmula? Aquí está. Número de lados. Tiene 6 lados, ¿no? 6 menos 2, 4. Todo dividido entre 6. 180 entre 6, ¿cuánto es? 30, ¿no? Y 30 por 4 es 120 grados. O sea, cada ángulo interno vale 120 grados. Por acá, 120 grados, ¿sí? Por acá, este ángulo, 120 grados. Pero recuerda que esos dos lados son iguales, ¿sí? Entonces, aquí voy a marcarlo, voy a colocarle unas pequitas acá, ¿no? Ese triángulo que estoy ahí marcando, ese no es cualquier triángulo, chicos. Ese es un triángulo que se denomina triángulo isósceles, ¿verdad? Tiene dos lados iguales, ¿sí? Y como es un isósceles, estos dos ángulos son iguales. Entonces, como este es 120, la suma de los otros dos debe darme 60 para que la suma de los tres me dé 180, ¿no? Los tres deben sumar 180. El de acá, el de acá y el de acá es 180. Pero como este es 120, los otros dos suman 60. Pero como deben ser iguales, cada uno debe sumar o debe ser 30 y 30. ¿Ya? Bien. Ahora, como todo este ángulo es 120, significa que este ángulo debe ser 90 grados. Interesante. ¿Ya? Ahora, recuerda que este ángulo de acá también es 120 grados. Significa que el ángulo que va adentro sería 60 grados. Y ahora, en el triángulo que voy a sombrear, que le voy a colocar sus pequitas acá, ¿no? En este triangulito que está acá, ¿qué tengo? Interno más interno, que me da el externo, ¿no? X más 60 es el externo 90, por lo tanto X debe ser 30 grados y ya está. Qué papayita, ¿no? Como vamos completando poco a poco, ¿eh? Ojo, ten cuidado cómo lo completamos, ¿ya? Bien, pregunta 15 para terminar, chicos. A ver, pregunta número 15.
En la pregunta número 15 dice lo siguiente. Calcular el número de lados de un polígono regular, ¿no? De un polígono regular sabiendo que al aumentar en 20 su número de lados, o sea, si inicialmente tenía n lados, voy a aumentar en 20 su número de lados, ¿sí? Su ángulo central, dice, disminuye en 3 grados. A ver, ¿cómo planteamos esto? Bueno, sabemos por fórmula que, bueno, θ representamos como ángulo central, ¿ya? El ángulo central se calcula 360 entre n. O sea, miren, entonces, sabemos que el ángulo central para el otro polígono que tiene 20 lados más, su ángulo central es θ menos 3, ¿no? Entonces, su ángulo central, θ menos 3, debe ser igual a 360 dividido entre su número de lados. ¿Cuántos lados tiene? N más 20. Ahora debo resolver esto, ¿no? Debo resolver esto teniendo en cuenta que θ es 360 entre n, ¿ya? Θ, este θ que está acá es 360 dividido entre n. Menos 3 es igual a 360 sobre n más 20. Muy bien, chicos, hemos llegado hasta ahí. Bueno, chicos, retomamos el problema. Y vamos a hacer la siguiente, no corrección, ¿no? Sino vamos a cambiar la forma como resolvemos el problema. Antes de reemplazar el valor de θ, vamos a hacer un cambio, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a corregir que esto lo vamos a pasar a multiplicar para allá. Esto lo pasamos a multiplicar para allá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar θ menos 3 multiplica a n más 20. Y todo esto es igual a 360 grados. Efectuamos la multiplicación, ¿no? Término a término, propiedad distributiva acá, ¿ya? Entonces, ¿qué me va a quedar? Θ por n, ¿no? Más 20θ, ¿ya? Menos 3n menos 60 igual a 360 grados, ¿no? Si observas acá, si n lo pasamos a multiplicar al otro lado, me va a quedar que θ n es igual a 360 grados, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, como este es 360 grados y este es 360 grados, lo podemos eliminar, esos dos, ¿no? ¿Qué me va a quedar? ¿Qué me va a quedar? A ver, chicos, me queda 20θ menos 3n es igual, ese menos 60 lo mando al otro lado, igual a 60, ¿no? 60, ya está. ¿Qué más? Recuerda que θ es 360 entre n. 20 por 360 entre n menos 3n es igual a 60. Y ahora voy a proceder a multiplicar 20 por 360. Eso sale 7200 sobre n menos 3n es igual a 60. Continúo con el procedimiento por allá. ¿Ya, chicos? Entonces, a todo vamos a multiplicar, a todo esto lo vamos a multiplicar por n, término a término. ¿Ya? ¿Para qué? Para eliminar este n del denominador. Entonces quedaría 7200 menos 3n cuadrado igual a 60n. ¿Ya, chicos? Ahora ordeno y armo la ecuación cuadrática, así como allá, así como en la pregunta 11. ¿Qué me va a quedar? Esto lo mando para allá y esto lo mando para allá. Me va a quedar 3n cuadrado, ¿no? Más 60n menos 7200 igual a 0. Simplifico, todos tienen tercia, 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 tercia y tercia. Tercia de 3n cuadrado, n cuadrado. Tercia de 60n, 20n. Tercia de 7200, 2400. Todo esto es igual a 0. Profe, ¿qué falta? Aquí, n y n, ¿sí o no? Y esto, para que salga el de acá, es 60 por 40. ¿Ya? Aquí menos y aquí más. Si nosotros hacemos el producto cruzado, sale, chicos, ¿eh? Sale. Y de acá se toma de frente, ¿te acuerdas? N más 60 igual a 0, n menos 40 igual a 0. Si n más 60 es igual a 0, n valdría menos 60. Y si n menos 40 es igual a 0, el valor de n valdría 40.
¿Qué es lo que están pidiendo, no? ¿Cómo se, o cuántos lados? Calcule el número de lados del polígono. Muy bien, entonces hemos encontrado que el polígono tiene 40 lados, ¿no? Y que luego de aumentarle en 20 sus lados, su ángulo central disminuye en 3 grados. Ese es, chicos. Terminamos entonces la tareita que estaba acá, aquí lo he anotado. Página 183, los pares, ¿no? 2, 4, 6, 8 y 10. Muy bien, chicos, eso sería todo. Muchos éxitos, chicos. No se olviden de seguir practicando, seguir estudiando, de suscribirse al canal también, profe Alvarito. Y por supuesto activarnos la campanilla de notificaciones. Muchos éxitos, chicos, y a seguir estudiando.